Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 3. Nuestro producto son tortillas a base de harina de lentejas. Los integrantes, María Teresa Chacón, Yalef García, Andrés Ramis, Betsabe Tarazona y quien habla, Luis Andrés. Empezamos la exposición con el producto, un poco haciendo referencia a que son tortillas elaboradas a base de harina de lentejas que tienen altas concentraciones de nutrientes y vitaminas, y que su consumo contribuye principalmente a prevenir la anemia y producir evitar, ¿no?, riesgos cardiovasculares a futuro. Respecto al activo fijo depreciable, si me ayudas con la lámina, gracias. Según el artículo 23 del reglamento del impuesto a la renta, son depreciables todos los equipos y maquinarias que pierden su valor en el transcurso del tiempo y que superen principalmente el monto de un cuarto de una UIT, es decir, estamos hablando de un monto de 1.231 soles, ya que en la actualidad una UIT equivale a 4.925 soles. Todos los equipos y maquinarias por debajo de este monto de un cuarto de una IT pueden ser considerados como gastos para el fin tributario. Del mismo modo, para el cálculo del activo fijo depreciable hay que diferenciar entre los años permitidos por la SUNAT para la depreciación del equipo y la maquinaria y la vida útil que en realidad espera la compañía utilizar el activo. Para el cálculo de la depreciación se hace en función de los años de depreciación asignados por la SUNAT. Por lo pronto, vemos ahí en la pantalla que nuestros activos fijos depreciables tienen un costo total de 123.541 soles, incluido IGB, que se encuentran distribuidos en un 84% en el área de operaciones, un 10% en el área de ventas y un 6% en el área de administración. Si hablamos de operaciones, hablamos de maquinarias, mesas y equipos para la producción de las tortillas, y en administración y ventas estamos refiriéndonos a qué es la inversión de equipos de cómputo para el personal, equipos para implementación de las oficinas, entre otros materiales. Todos estos con una vida útil de 5 años asignados por la empresa, ¿no? Nos vamos a la siguiente lámina, por favor, con los activos intangibles. Y básicamente todos estos activos intangibles son aquellos que corresponden a los gastos de constitución, registros de marca, patentes, licencias, autorizaciones, certificaciones y software, ¿no?, como lo vemos en la pantalla. El proyecto tiene una inversión total de 4.729 soles como concepto de activo intangible, donde el 45%, es decir, son 2.110 soles, corresponden a licencias y autorizaciones, el 35%, 1.650 soles, al registro de la marca tortilla, y el 20%, con 968 soles, se van a los gastos de constitución. Estos gastos, por si acaso, no se deprecian, sino se amortizan. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En cuanto a los gastos preoperativos, estos gastos son todos los que se generan antes del inicio de las operaciones de la empresa, que será básicamente el 1 de enero del 2024, y sirven para implementación y acondicionamiento del mismo, ¿no? Como se aprecia en el cuadro, el gasto de remuneraciones para diciembre representa el mayor gasto preoperativo con un 39%, es decir, 52.697 soles. Y lo que busca la empresa es contar con los jefes de áreas en la primera semana y con todo el personal ya completo para la tercera semana de diciembre del 2023. Por otro lado, el segundo mayor gasto es el alquiler del local con el pago de un mes de adelanto y 2 meses de garantía, que corresponde a la suma de 25.500 soles y también al 19% del gasto total, ¿no? Finalmente, el gasto total alcanza los 133.809 soles y estos se gastarán en el año cero del proyecto. Vamos al siguiente cuadro con el capital de trabajo. Respecto al capital de trabajo, primero deseo comentarles cuáles son los canales por donde la empresa genera ingresos por la venta de tortillas. El 42.65% de los ingresos se generan principalmente por los ecomarkets, el 39.7% por tiendas especializadas y el 17.65% por el marketplace, ¿no? Para todos los canales, lo que la empresa ha estipulado como política de cobranza es que el 70% de los ingresos sean al contado y el 30% se cobre hasta un máximo de 30 días. Dicho esto, para el cálculo del capital de trabajo existen varios métodos al respecto. Entre ellos está el método contable, el método del periodo de fase, que trabaja básicamente con ingresos y egresos promedios,
lo cual no es tan exacto. Y el método de déficit acumulado máximo que usa la empresa para este proyecto nos va a permitir básicamente estimar los flujos de ingresos y egresos o la recuperación del proyecto de manera mucho más exacta y por cada mes. También nos va a permitir identificar el mayor déficit acumulado, que para nuestro caso, este déficit se da en el mes de julio del 2024 con 67.525 soles en negativo. Y por otro lado, vemos que a partir del mes de diciembre, el proyecto empieza a mostrar ya saldos positivos en adelante. Respecto de la caja mínima, está calculada para 3 días, es decir, la empresa debe contar con mínimo 11.028 soles para cumplir con algunas obligaciones de pago no previstos y también mantener las operaciones, ¿no? Finalmente, la inversión total del capital de trabajo es de 78.553 soles que debiéramos en realidad conseguir mediante alguna entidad financiera por concepto de préstamo de capital de trabajo. Ahora sí, continúa con la exposición mi compañera María Chacón. Gracias. Ok, buenas noches. Acá vamos a hablar un poco sobre la estructura de inversiones, ¿no? Hablando sobre la estructura de inversiones, nosotros tenemos estos 4 rubros que son el activo intangible, el gasto preoperativo, el capital de trabajo y el activo fijo. Tal como lo vemos en el cuadro, nosotros podemos visualizar de que el monto de mayor inversión son los gastos preoperativos, que ocupa el 39%, con un monto de capital propio que es 133.000 soles con 810 soles, ¿no? Y el porcentaje menor es el 1% que es nuestro activo intangible. Continuando con la estructura de financiamiento, nosotros lo hemos dividido de estas partes, ¿no? Ya analizando la tabla anterior, tenemos nuestra capital propio, que es del 51%, y nuestra deuda, que es del 49%, ¿no? Los montos son equivalentes a 174.524 y 166.109 respectivamente. Ahora, estos indicadores, a nosotros lo que nos dice es que como compañía tenemos un buen indicador porque nuestra deuda es menor a nuestro capital propio. Es decir, que nosotros como compañía se tiene el control de la empresa. Ahora, adicional a eso, tenemos también las dos financieras que lo estamos mencionando, que son Caja Huancayo y la Caja Metropolitana, ¿no? La Caja Huancayo con un TCA del 35.59 y la Caja Metropolitana con un TCA del 19.72. Ahora, nosotros hemos optado por trabajar con estas cajas por las diferentes restricciones que tenían otras financieras, como por ejemplo lo que es la Caja Municipal ICA, que la tasa es del 22.30%, pero el local debe ser propio, ¿no? Y en nuestro caso, nosotros no contábamos con local propio. Por eso es que se ha optado por estas dos financieras. Otro dato que podemos mencionar acá es que el capital propio se compone de 5 accionistas. Estos 5 accionistas tienen porcentajes iguales, que es el 20% a cada uno, que suma un monto de 34.904.80 por cada socio o accionista. Continuando con los ingresos por ventas, nosotros tenemos 3 canales de ingresos por ventas, lo que es el marketplace, las tiendas especializadas y los ecomarkets. Dentro de estas 3 canales de ventas, el que tiene mayor porcentaje y para lo que a nosotros resulta mucho más rentable trabajar son los ecomarkets, que tienen una participación del 42.65%, ¿no? Y acá nosotros visualizamos cómo es el crecimiento año a año durante la proyección de los 5 años. En el año 2024 tenemos una proyección de ingreso por venta de 1.695.768, mientras que en el quinto año tenemos una proyección de 1.800.998.734. Esto sería todo por ingreso por ventas. Doy pase a mi compañera. Buenas noches. Sí, respecto a lo que es la recuperación del capital de trabajo, primero hay que tener en cuenta que tenemos un ratio, el cual es de 5.61, el cual hallamos con el capital de trabajo necesario por año, dividido entre 47%.
Es así como podemos ver en el cuadro presente que en el año cero, que es el año antes de comenzar las operaciones, se requiere una inversión de capital de trabajo que también anteriormente hemos detallado, de 78.553 soles. Y esto se va descontando el capital de trabajo de los años siguientes. Es así que al final del quinto año, es decir, en el 2028, recuperamos el capital con un monto de 1.787 soles. Siguiente, por favor. Respecto al costo unitario de las tortillas, podemos visualizar que el costo dentro de lo que es la mano de obra, materia prima y los costos indirectos no suele ser el factor más importante. El mayor valor que nos genera dentro de nuestro costo unitario es el tema de los gastos administrativos, de ventas y las amortizaciones de por medio. Es así que en el primer año contamos con un costo unitario total de 13.6 y este se va disminuyendo conforme vayan pasando los años, debido a que muchos de estos gastos se van disminuyendo y se van controlando, tanto en la de materia prima, debido a la producción de unidades que también va aumentando. Eh, Esto nos beneficia bastante a nosotros y nos permite tener un mayor margen de negociación con nuestros canales de distribución, ya que tenemos un precio venta de 25 soles. Siguiente, por favor. Respecto a los gastos de venta, primero quiero comenzar a analizar este gráfico para poder ir un poco más al detalle. Podemos visualizar que el mayor gasto durante todos los años del proyecto es la planilla de ventas, la cual es un monto que se mantiene de manera fija y que normalmente es el mayor gasto con el cual estamos considerando. En el tema de la publicidad y el marketing, es el gasto más fluctuante que tenemos conforme va el proyecto. Por favor, el siguiente gráfico. En, en, en este cuadro podemos ver más detallado el tema de los gastos que tenemos por cada uno de los ítems. Como había mencionado, en el tema de los gastos de planilla de ventas es donde generamos el mayor porcentaje de manera anual. Es así que ante cualquier contingencia que debemos tener, que podamos tener más adelante, tenemos que enfocar nuestros planes de acción en los mayores porcentajes de gasto, tanto en la planilla de ventas como también en el porcentaje fluctuante que tenemos en lo que es publicidad y marketing. Doy el pase a mi compañero Andrés. Buenas noches. Con respecto al estado de resultados, o lo que anteriormente se llamaba el estado de ganancias y pérdidas también, nos indica si el proyecto es rentable o no es rentable, ¿no? Para este análisis se consideran las ventas y el costo de ventas, materia prima y mano de obra, costos indirectos, y esto nos da como resultado una utilidad bruta. Luego de ello estamos descontando los gastos, tanto de administración y ventas, los gastos por depreciación y las amortizaciones del gasto preoperativo y las amortizaciones intangibles, lo cual nos da como resultado un margen operativo, ¿no? En este caso, sin considerar los gastos financieros, podemos apreciar que el proyecto desde el primer año nos da resultados positivos, ¿no? El primer año tenemos con 363.908 para culminar el último año con 679.603. La siguiente lámina, por favor. Ahora, el estado de resultados, ya considerando los gastos financieros, básicamente considera el pago de intereses dados por el financiamiento realizado para la ejecución del proyecto, ¿no? Por otro lado, el escudo fiscal nos permite descontar el pago de impuestos que se considerarán posteriormente para el flujo de servicio de la deuda. Si analizamos verticalmente, por ejemplo, veremos que el EBITDA el primer año es del 36% sobre las ventas que hemos alcanzado en este primer periodo, ¿no? Pasando a 51% en el quinto año. Esto principalmente se da porque si analizamos horizontalmente, vemos que las ventas crecen un 32% comparando el quinto año con el primer año, mientras que los gastos se han mantenido prácticamente estables. Siguiente lámina, por favor. Ok, con respecto al flujo de caja económico y financiero, primero debemos elaborar el flujo de caja operativo, ¿no? En el que consideramos los ingresos por ventas, incluyendo el IGB, y los costos operativos.
Luego de ello, agregamos el flujo de capital que considera las inversiones del primer año y la recuperación del capital de trabajo. A este flujo económico le agregamos luego el flujo de servicio de la deuda. Este flujo de servicio de la deuda considera los préstamos que se han otorgado por las entidades financieras, el pago de las cuotas y los escudos fiscales. Esto finalmente nos da como resultado el flujo financiero, o lo que también se llama el flujo del accionista, ¿no? Que nos permite apreciar cuáles serán los flujos netos una vez descontados los pagos que se han realizado a las entidades financieras. Como vemos también, el flujo de caja financiero desde el primer año hasta el quinto año de evaluación nos resulta positivo. La siguiente, por favor. Con respecto a las tasas de descuento, esto lo hemos ido considerando primero el modelo KPM. Este modelo, como bien sabemos, es el modelo que nos permite valorar los activos financieros, que permite calcular finalmente una tasa de retorno de un activo financiero en función del riesgo que hemos asumido, ¿no? Como accionistas. Para ello estamos considerando una fórmula en el que tomamos en cuenta el factor beta apalancado y la de cálculo del COC, ¿no? En este caso, como vemos, el COC ajustado es del 31.22%. Siguiente lámina, por favor. Con respecto luego de hallar el COC ajustado, ¿no? Que como comentamos, considera el rendimiento del mercado, la tasa de libre riesgo, el factor riesgo país y el beta. Consideramos también un COC propio, ¿no? Que el COC propio es básicamente el riesgo que cada uno de los accionistas ha considerado. Para eso tomar en cuenta la rentabilidad por plazos de ahorros fijos en diferentes entidades financieras, como la Caja Piura, Incasur, los Andes. Para ellos las tasas de rentabilidad se han movido más o menos entre 6 y 6.8%, y luego hemos considerado un factor de riesgo 4.35, ¿no? Dando como resultado un COC propio de 27.56. Sin embargo, entre el COC propio y el COC ajustado, utilizaremos el COC ajustado de 31.22, que es el más alto, ¿no? Luego también tenemos el WACC. El WACC mide el costo promedio que se ha obtenido en relación a nuestros activos operativos. Esto también en función del financiamiento a través del capital propio o recursos de terceros, ¿no? Este valor es de 22.56, como vemos en el cuadro, y servirá finalmente para descontar el flujo de caja económico. Por otro lado, como les comenté, el COC que vamos a utilizar en este caso es el COC ajustado, y esto nos servirá para descontar el flujo de caja financiero. Le doy pase a mi compañera Betsabeth. De acuerdo. Vamos a hablar acerca de los indicadores de rentabilidad. Para poder concluir si nuestro proyecto es viable o no, como primer indicador para evaluar en este caso tenemos al VAN, que es el valor actual neto económico. Tenemos también al valor actual neto financiero. Para poder evaluar la viabilidad de estos indicadores, tenemos como criterio que los VAN deben ser mayor a 0, ¿no? En este caso, el valor que tenemos en los valores actuales netos económicos es de 1.007.425 soles. Lo que corresponde al valor actual neto financiero, tenemos el valor de 888.274 soles. Estos valores hallados son positivos, por lo tanto podemos afirmar que los resultados son viables para nuestro proyecto, ¿no? Tanto como económicamente y financieramente. Luego continuamos con el TIR, que corresponde a las tasas internas de retorno económico y las tasas internas de retorno financiero. Se toma en este caso el criterio si el TIR económico debe ser mayor a la tasa del WACC y si el TIR financiero debe ser mayor a la tasa de COC. Esto nos da como resultado que ambos deben ser mayores a las tasas mencionadas, ¿no? Para saber más que todo si el proyecto es viable. En este caso tenemos como valor en el TIR económico de 67.99%, que es mayor a la tasa WACC, que del 22.56%. Quiere decir que es viable. Continuamos en este caso con el TIR financiero, con un valor de 88.67%, que es mayor a la tasa COC del 31.22%. Quiere decir también que en este caso es viable. Seguimos con el siguiente indicador que se evalúa de la misma manera que el TIR,
que corresponde a las tasas internas de retorno modificado económico, ¿no? Tenemos el valor de 48.70%, que es mayor también a la tasa del WACC del 22.56%, que también nos quiere decir que es viable para nuestro proyecto. Continuamos con el TIR modificado financieramente, que tenemos un valor de 58.47%, que es mayor a la tasa COC de 31.22%, y también corresponde a la viabilidad del proyecto. Continuamos con los indicadores de beneficio, costo económico y financiero. En este caso deben ser mayor al 1%, ¿no? Y como se valida ambos resultados, con relación al económico tenemos el 2.12% y con relación al financiero tenemos el 2.25%. Ambos son mayor al 1%, como se comentó anteriormente, y son viables. Para finalizar, tenemos el indicador de periodo de recuperación descontados, que es otro indicador de rentabilidad que hemos considerado también. Esto debe ser menor a 5 años, ¿no? Por ejemplo, en el flujo económico descontado tenemos 1 año y 1 mes aproximadamente, lo que corresponde también al flujo financiero descontado tenemos aproximadamente 8 meses, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que ambos indicadores son viables para el proyecto. Siguiente PPT, por favor. Continuamos con el punto de equilibrio. Acá vamos a poder definir la cantidad de paquetes de tortillas que se debe vender, ¿no? Para tener una utilidad operativa. En ese caso corresponde a las unidades. Y también vamos a utilizar la fórmula que es costos fijos totales entre el valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Por ejemplo, podemos detallar del año 2024. Necesitamos vender 38.124.40 céntimos de unidad, 40 unidades para obtener un punto de equilibrio en soles de 807.720 soles. En este caso, pueden validar en el cuadro sucesivamente que la cantidad de unidades de paquetes de tortilla requerida para alcanzar el punto del equilibrio disminuye gradualmente, ¿no? De un año a otro, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa o también un aumento en la demanda del producto. Eso sería todo. Gracias.